Rocografía. No es solo un programa de radio. Rocografía. No es solo un programa de radio. Es una lucha en nombre del rock. Rock. Está Walter Lescano. Walter, para el que no lo conoce, es una gema, es una joya, es un ícono, es un personaje imprescindible de la literatura argentina y de la literatura rock, ¿por qué no? También, Walter, bienvenido a Rocografía, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un placer grande como un templo estar acá, muchas gracias. Qué bien, qué bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andás ahí? ¿Te vemos cómodo, tomando un café, imagino? Sí. La verdad que muy bien. Agradezco tener trabajo y llegar a fin de mes para pagar el alquiler. Muy bien, muy bien. Hoy en este contexto está muy complicado. Claro. Sí. Pero muy complicado, sobre todo en un contexto bélico de la guerra esa. Pero bueno, no entremos en cuestiones políticas. Pero veo algo, perdón Dani, pero veo algo muy importante detrás tuyo, o sea, a tu derecha atrás, que dice Bob Dylan todas sus canciones. Hoy, hace 60 años que se publicaba Bob Dylan Disco. Disco con covers, con temas de diferentes referentes de folk. Y My Time of Dying, hablamos al principio, de esa que nosotros uno lo conoció por Zeppelin, esa canción. Pero él hizo un cover de ese tema gospel. Vamos, si querés, como toquemos la importancia de Dylan dentro de tu obra, vida directamente, ni siquiera obra, ¿no? Claro. Bueno, ese es un disco imprescindible para entender parte de la cultura occidental, ¿no? De la segunda parte del siglo XX en este lugar del planeta, ¿no? Y vos sabés que ese es un disco casualmente súper interesante porque, bueno, en principio hace conocer al mundo, pero es un disco muy resistido dentro de Columbia, ¿viste? Lo descubre un gran productor. Bueno, ya saben toda esa historia, pero lo que sí me parecía súper atractivo es que Dylan lo odió ni bien salió el disco, inmediatamente quiso hacer el segundo y ya con todas, está bueno el dato que vos dijiste de los covers, y con todas canciones propias, ¿no? Había rápidamente evolucionado hacia ese lugar del songwriter, ¿viste? Que luego sería canónico, pero en ese momento ya estaba en ese periodo de transición, o sea, para estudiar a Dylan ese primer paso en la discografía es imprescindible, ¿no? Claro, bien. Y del otro lado, ¿por qué no vamos a nombrarlo también? Es como Los Ángeles, ¿viste? Vas a la iglesia, claro. Los vidrios de la iglesia. Claro. ¿Viste? Cuando vas a la iglesia y tenés uno de cada lado. Tenés a Bowie ahí cubriéndote el otro hombro. ¿Por qué Bowie? Bueno, Bowie para mí la enseñanza que me deja, digo, a mí y a todos, es la importancia de ser monstruoso, ¿no? O ser alien, o ser distinto, distinta, y que eso sea como un valor, ¿no? O sea, correrse de la heteronormatividad siempre resulta, en principio, interesante, ¿no? Y creo que ese tipo de cuestiones para mí me movilizaron siempre, ¿no? O sea, tratar de entender que aquello que es distintivo puede ser algo que te acompañe en un buen sentido y no como una marca, ¿no? Que te hunda un karma, ¿no? Y Bowie que fue un fracasador serial, más allá de que lo amamos y lo admiramos y está dentro del canon nuestro personal. Otra enseñanza que para mí me deja Bowie es que el fracaso no define nada, ¿no? Y creo que él que ha entendido muchísimo de lo que es intentarlo sucesivas veces, claro. Como decía Enrique Sim, siempre hay que volver, ¿no? O sea, siempre hay que volver a intentarlo. Y Bowie es parte de esa tradición rockera, ¿no? Por eso creo que las mutaciones también, ¿no? Y tenés como una etapa de... no que es mejor o peor, sino que en este momento de tu vida te gusta más, no sé, Ziggy Stardust, no sé, o Let's Dance, o Black Star, digo, no sé. Digo, te puse 3 referencias, pero poné la que quiera, digo, ¿en dónde estás ahora, más ahora, digo, en eso? Bueno, después de, por supuesto, como todos y todas que les gusta Dylan, Bowie, siempre estamos como buscando alguna parte de él. Yo estoy ahora en esa parte final
del periodo setentista de Inglaterra y cuando se va a Berlín, ¿no? Ese primer disco. Entonces estoy ahí también muy atravesado por las decisiones que tomaba Bowie sobre qué pasos seguir dando hacia adelante, ¿no? Él tiene una frase que a mí me atravesó mucho el día que la descubrí, que fue: si gusta de entrada es porque ya es viejo, ¿no? O sea, esta cuestión de lo nuevo en realidad, claro, es aquello que implica resistencia contra el gusto establecido, ¿no? Entonces, esta idea de que si gusta de entrada es porque ya es viejo, claro, implica que está tocando una fibra hegemónica, ¿no? Entonces siempre hay que buscar los resquicios por donde todavía está poco explorado, ¿no? Entonces ese periodo de Bowie, ¿viste? Que es cuando él va, al corazón de la droga en Europa, sí, para dejar la droga, ¿no? Se va junto a Iggy Pop. Claro. Lo que habrá sido tomar una birra con Bowie e Iggy Pop en el corazón de Berlín en ese momento. No, indescriptible, creo que. No. Inimaginable, ni para la mente más retorcida. No. Complicado. Y aparte, esto que vos decís, Walter, uno repasa los discos y lo raro, lo diferente siempre suenan sus discos, algunos más, a otros menos, que estaba esa intención, y en el ocaso, en su final, porque realmente eso fue su final, también cómo sonaba de distinto, todo ese Blackstar, como lo raro que suena, lo diferente, y después cómo está incorporado como algo. Wow, qué lindo que es esto, qué lindo que es este tema, no sé, cómo mete esa banda de jazz dentro de su último disco, que no es una banda de jazz, o sea, es una banda de jazz, pero no suena es una banda de jazz. No suena jazz, claro. O sea, y es excelente esa apreciación de Bowie. Ahora decíamos, ¿no? Dylan de un lado, Bowie del otro, y tu excelente libro de ¿Por qué escuchamos a Lou Reed? Ahí está. ¿Y Lou Reed? Gracias. Recomendadísimo. ¿Por qué escuchamos a Lou Reed? Mil gracias. Excelente libro. ¿Y por qué escuchamos a Lou Reed? ¿Y por qué Lou Reed en tu vida? Bueno, yo lo descubrí alrededor de los 12, 13 años, en ese momento que todos conocemos de educación sentimental, ¿no? Donde muchas cosas pasan por primera vez en la vida. Esa etapa donde todo parece como droga, ¿viste? Que después estás queriendo replicarlo, pero nunca vuelve a suceder con la misma intensidad. Desde el primer cigarrillo hasta el primer polvo, ¿viste? Claro. Todo es como buscar otra vez esa dosis, ¿no? De placer. Y ahí entró Lou Reed, ¿viste? Yo lo escuché por primera vez con Walk on the Wild Side, y después me fui a comprar el disco donde estaba esa canción, la época donde uno iba a las disquerías, ¿no? Principios de los 90. Y el disquero mala onda, muy en la onda de la película, ¿no? O sea, que sabía mucho de rock, me vende Transformer, que era donde estaba ese disco, ¿no? Y no solamente eso, sino me vendió también Horses, de Patti Smith, ¿no? O sea, que creo que habrá sido uno de los mejores días de mi vida, sí, ¿no? O sea, Transformer y Horses, de Patti Smith. Y el romance, fue instantáneo con Lou Reed, ¿no? Y una de las razones y me acompañan hasta el día de hoy, y una de las razones para escribir el libro fue preguntarme, porque hay mucho texto alrededor de Lou, hay muchos documentales, hay mucho material sobre Lou Reed, ¿no? ¿Qué sentido tenía que yo escribiese sobre Lou Reed, habiendo todo ese material existente? Claro. Y la pregunta, más allá de esta, que está buenísimo, que decís por qué escuchamos a Lou Reed, a mí me interesaba por ahí otra más sumada a esa, que era ¿qué me atravesó a mí siendo un negrito del conurbano en el culo del mundo? ¿Qué me atravesó el rey de Nueva York, claro, en la cúspide de todos sus materiales, su inteligencia, su belleza, en la cima del mundo, ¿no? O sea, ¿cuál fue esa flecha, ese hilo, ese laberinto que unía a un tipo como Lou Reed a un negro cabeza como yo, ¿no? Entonces, creo que desandando ese tipo de cuestiones me parecía interesante ver cómo el arte, ¿no? En el caso de Lou Reed, para mí, el arte con palabras mayores y con mayúsculas, va generando estas conexiones por afuera, incluso de un montón de contextos que nos faltan, ¿no?
Yo en ese momento no sabía nada de Andy Warhol, no sabía nada de la pasión de Lou Reed por las chicas trans, no sabía nada de que Lou Reed era doctor en letras, no sabía absolutamente nada de su periodo de Nueva York combatiendo el gobierno de Reagan y de Giuliani. Digo, hay un montón de elementos que yo no tenía, entonces traté de sumar todos esos componentes para comprender una obra que ya de por sí es monstruosa, ¿no? ¿Tenés como escritor o periodista, escritor, no sabíamos cómo ponerte en el zócalo que está de la radio? Entonces dijimos, bueno, periodista y escritor, entiendo que es poeta, dramaturgo, hay un montón de cosas, pero tenés una debilidad, por hablaste del término ese songwriter, yo se lo escuché al Indio Solari también hablar como que él tenía mucha debilidad por Leonard Cohen también. Creo que todos lo tenemos, ¿no? Pero, tenés ahí un fetiche ahí con los songwriters, estamos hablando tipo... Sí. Famoso, ¿no? Bueno, hay notita al pie. No quiero entrar en ninguna polémica, pero está hermoso que nombraste a Leonard Cohen porque el premio Nobel que era para Dylan, en realidad creo que lo merecía Leonard Cohen. Cierro notita al pie, no quiero polemizar, pero lo tiro a la mesa de trabajo para que en algún momento lo debatamos. Una cosa te la tiro. Cuando le preguntan a Cohen, que él muere ese mismo año, sobre el premio Nobel, él dijo... Está bien lo de Dylan, es como ponerle un moño al Everest, o sea, como que está bien, o sea, sí. Te dejo. Pero se lo merecía Cohen, pero digo para no profundizar. Y aparte que murió ese año, se lo merecía. ¿Cómo? Aparte que murió ese año, con el diario El Lunes se lo merecía el doble, quizás. Sí, coincido. Bueno, yo creo que por ahí mi tándem va en ese, digamos, en esas cimas, ¿no? Que también yo trato de robar para la literatura, que sería Cohen, Bowie, Lou Reed y Bob Dylan, ¿no? Y también ahí está, por supuesto, Patti Smith, también está Blondie, hay un montón de gente que a mí me interesa muchísimo, pero creo como que ese corpus ahí, o esa zona celestial mía, están ahí ellos reinando. Claro. Pero yo por ahí soy de la generación, seguramente ustedes también, en donde la música para mí era una institución educativa fortísima y yo sacaba cosas que fui incluyendo en mi vida, en mi cotidiano y de cómo moverme, ¿no? Enseñanzas reales, de cómo comportarse en el amor, cómo comportarse en el trabajo, cosas de ese orden, que luego con el tiempo, cuando ya tuve la suerte de escribir y que por ahí alguna editorial me publique, también robar ciertos fraseos, ciertas pronunciaciones, ciertos ordenamientos de las frases, por qué alguna frase es mejor que otra, por qué una canción de Leonard Cohen brilla tanto en relación a otras, no importa dar nombres, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento que le da esa trascendencia, ¿no? Entonces, para mí fueron fuentes de sabiduría constantes, ¿no? O sea, y referencias totales, absolutas hasta el día de hoy. Claro. No nos olvidemos que Bob Dylan saca su primera canción en 8 años, en plena pandemia, que dura 17 minutos y es su primer hit número 1 en su historia, claro, después de 60 años de carrera. Es una locura. O sea, son gente muy demente, claro, ¿no? Gente muy, muy extraña, ¿no? Claro. Y hablando de gente muy demente y gente muy extraña, que quizás vos conocés un poquito más que nosotros, sacaste de Día Distinto la trilogía de Andrés Calamaro, la trilogía de Fin de Siglo. ¿Qué te relaciona ahí o por qué la trilogía, por qué Andrés Calamaro? Y todo esto que nos está diciendo de tanto Lou Reed como Dylan o Bowie, llévanos un poco al terreno de Calamaro ahí. Sí. Bueno, el periodo Alta Suciedad, el Salmón de Calamaro, creo que es el más productivo en términos de confrontación que tuvo Calamaro, consagración, pozos de petróleo de canciones que se volvieron himnos. Estaba como en un estado de gracia que iba a muchos niveles, sabía grabar, podía comandar. Escuchen esto y lo saben, pero lo traigo a colación para recordarlo. La gente los músicos con los cuales grabó Calamaro, Alta Suciedad, muchos tocaron con todos los Beatles, claro, con la mitad de los Stones, claro, con Aretha Franklin, con Roberta Flack. O sea, estamos hablando de gente de ese calibre, de claro, Steve Jordan hasta un montón de gente. Entonces,
que alguien como Calamaro pueda comandar una grabación de ese estilo hasta llegar a esa especie como de antigrabación, laboratorio tóxico y de generación de experiencias happening que fue el Salmón, creo que era atendible. Claro. Le puso 5 discos a la discográfica, o sea, le dijo, publicame esto. Claro. Pero era en ese momento, Bowie, ahora decís, che, qué bueno esto que es mío, ya está el sonido. Ahora el Salmón, 5 discos, qué lindo, qué es como momento. Pero en ese momento, imagino a los ejecutivos de la discográfica diciendo, 5 discos, flaco, o sea, ¿para qué lo tenemos que escuchar? No, es como que, bueno, perdón, pero 5 discos. Una locura. No, me encanta. Incluso te digo más, como dice Fontana Rosa. En ese momento el compañero de discográfica española era Joaquín Sabina. Uh-huh. No sé si recuerdan ustedes, pero el disco 19 días y 500 noches iba a ser doble. Y a Joaquín Sabina no le dejaron. La discográfica le dijo, mira, la verdad que no, te entiendo, sos lo más, pero no. Y Calamaro sí pudo. O sea, estaba como en ese momento, digamos, también combativo, ¿no? Claro. Y creo que me llevó a entender parte de mi relación con los 90, ¿no? O sea, para mí me agarró esos 3 discos, toda esa cantidad de canciones, llegando al 2001, terminando la última parte de mi adolescencia y experimentando un montón de cosas en donde el soundtrack en muchos de esos momentos fueron las canciones de estos 3 discos. Claro. Y con el tiempo también, mientras lo iba escribiendo, me di cuenta, yo tuve la suerte de viajar por todo el país con mis libritos, cuando comentaba esto que estaba escribiendo, a mucha gente de distintos lugares del país también le había pasado. Te comento una. En Entre Ríos, La Paz, un lugar muy pequeño, año 2001, no había nada para hacer salvo esperar el fin de la existencia. Y los viernes a la noche se iban personas a dar vueltas en el auto o en la moto a escuchar esa noche un disco de los 5 del Salmón. Y al otro viernes el siguiente, y al otro viernes el otro, ¿no? Gente que se ha reconciliado a partir de escuchar Honestidad Brutal. Gente que entró, no sé, a James Brown por haber escuchado la referencia del sonido negro que tiene Alta Sociedad. Digo, hay muchos elementos dentro de la fibra nacional, popular y de gente que en ese momento era joven, que fue construyendo sentido a partir de esos discos, ¿no? Entonces, para mí era importantísimo. Y una cosa más que me parecía también hermosa fue que mientras todos estábamos perdiendo absolutamente todo en términos económicos, de esperanzas, en términos, digamos, ya no había ninguna referencia en ningún lado, ni en la escuela, ni en la fábrica, ni en la familia, ni en la política, ni en ningún lado. Calamaro entregaba 103 canciones, ¿no? Claro. Como casi que fue el único acto de generosidad que encontramos en algún lado. Todo era precariedad, todo era ausencia, todo era cerrar absolutamente todas las fábricas, no había guita, no había heladeras vacías, y el tipo entrega generosidad. Claro. Creo que eso quería entenderlo un poquito, ¿viste? Grosísimo. Y después, digo, si seguimos con la cronología, cerca, tenemos 3 años después, Luces Calientes, ¿no? Digo, como arranca El Ojo Blindado. Ya solo la tapa y el término, ¿no? Asociado, digo, qué buena metáfora. Bueno, Luca tirando metáforas era en uno. Pero hablamos de un momento, ¿considerás que era un momento bisagra, un momento que cambió una generación, que terminó una cosa y empezó una cosa nueva? ¿Cómo te paras desde Luces Calientes, ¿no? 2018, a analizarlo? Sí, a mí mucha gente se olvida que después del 2001, del estallido del 2001, vino el 2002. Claro. O sea, fue terrible también el 2002. Sí, y uno creía que no había más fondo. O sea, este es el fondo de la olla, pensábamos todos, ¿no? O sea, estábamos recagados de hambre, tomando una birra entre 86 personas. Digo, era un lugar totalmente desolador. Y un par de años después, Cromañón, ¿no? Entonces, es como que en algún sentido, generacionalmente, digo la gente que en ese momento teníamos entre 19 y 21 años, el país, no estamos en los planes de ningún país. Digo, para el futuro de Argentina, nosotros
estoy hablando de mí y de mis compañeros y compañeras de clase, no estábamos en los planes estatales, ¿no? O sea, nuestra vida no iba a pasar por ningún tipo de ayuda e inclusión. Así que, en ese sentido, para mí Luces Calientes fue como una carta de amor a todos esos compañeros y compañeras que llevamos hasta las últimas consecuencias la idea de aguante, ¿no? O sea, aguantamos absolutamente todo, ¿no? La orfandad más absoluta fue ese periodo 2000 hasta 2005, ¿no? O sea, previo al estallido del 2001 y luego de lo que pasó con Cromañón. Entonces, ahí un poco es el germen, digamos, el espíritu que está como en el corazón de la experiencia de Luces Calientes, ¿no? Yo quería que en algún lado quedaran todas esas cosas que vi, que escuché, que sentí, que olí, que lamí, que gente me dio una mano, que todo eso estuviese retratado de algún modo, ¿no? Sí. Y también fuimos la última generación para la cual la música definió los días reales de nuestra existencia, digo, ¿viste? O sea, eran charlas donde constantemente, en las esquinas te hablo, ¿no? O en casas de mucha precariedad, hablábamos de suicidio constantemente, y me sonrío porque no era algo triste, ¿no? Che, no hay nada más para hacer, loco, o sea, ya fue todo bien, y todos estamos de acuerdo, y de pronto sonaba un tema de Calamaro, o de los Rolling Stones, o de Viejas Locas, o lo que sea, y decíamos, pará, tiremos un día más. O sea, si alguien hizo una canción así, mirá si el próximo disco es mejor. Bueno, y te juro, les juro, que las canciones que escuchamos en esas noches nos salvaron la vida. O sea, no había guita para otra birra, teníamos esas canciones, decía, bueno, loco, vamos ya hasta el fin de semana, que viene, para ver si por lo menos algo cambia. Se me vino a la cabeza. Era esa la sangre que nos mantenía. Sí. Claro, se me vino a la cabeza Despedazado por Mil Partes de la Renga en una época así muy de uno, donde salió ese disco y bueno, hay que seguir porque si salió esto ahora puede salir algo mejor o igual, o al menos hay que darle para adelante. Sí. Es tremendo. Estamos charlando con Walter Lescano, nosotros en el Graf pusimos periodista, escritor, pero también es mucho más. Poeta, sos docente, escribís por todos lados. Digo, ¿desde dónde nace el amor por escribir o por qué periodista? Con lo difícil que es, ¿no? ¿Por qué periodista? Sí. Siempre sentí que podía en algún sentido monetizar mi curiosidad, ¿viste? Y traté como de generar, con mucha insistencia, por supuesto, con muchas notas gratis. Ustedes saben cómo es este territorio empedradísimo, ¿no? O sea, nadie te facilita nada. De ver si todo aquello que me movilizaba podía investigarlo desde ese lugar, ¿viste? Porque es muy difícil que vos escuches un disco como La Renga, como contaste recién hermosamente, y lo llames al Chizo y le digas, Chizo, yo sé que no querés hablar conmigo, pero me contaste, bueno, es muy difícil. Entonces, el periodismo tiene como ahí esa especie como de montaje en donde podés acceder a esas cuestiones que son muy atractivas y que uno puede indagar, ¿no? Lo que sí tuve claro es que nunca quise ser periodista, digamos, de la primicia, periodista de la tele, periodista de la fama. Mi referente jamás de los jamases fue La Nata o gente que saliera en la tele, ¿viste? Para mí el sumum era, ¿no? Casi famoso, ¿no? Ese tipo totalmente desclasado, siguiendo, ¿no? A una banda a ver qué pasaba. Esa cuestión para mí, eso lo tuve claro de entrada, ¿no? Y por supuesto que costó muchísimo, ¿no? Generar una especie de rueda de medios donde algún tipo de cabida te den, ¿no? Pero el motor fue ese, la curiosidad, ¿no? Pues siempre me gustó investigar mucho, ¿no? Y creo que muchos de los textos que van surgiendo ahora provienen de ese periodo en donde yo empecé obsesivamente a buscar información de cosas que me gustaban. Te hablo de los 10, 11 años, ¿no? Claro, por supuesto que vengo de casas sin bibliotecas, casas sin posibilidades de llegar a fin de mes, entonces toda esa información debía ser robada, saqueada, pedida, prestada, ¿no? O sea, y eso también me movilizaba muchísimo más. Entonces, ese combustible que fui cargando desde que empecé este camino, todavía me sigue poniendo la máquina en funcionamiento, ¿no? Claro.
te saco de tu historia, digo, de un poco de los referentes que hablamos recién, y te cuento o te pregunto sobre un hecho noticiable puntualmente ayer a la noche en el Lollapalooza. Me gustaría saber tu sensación, y después si tenés alguna reflexión, sobre ese número de 5 minutos que hizo Bizarrap junto a Gaspar Venegas, donde se amplió Jijiji con Gaspar con la guitarra. ¿Qué te pareció? Sí. Bueno, hay sensaciones encontradas en mi pecho y en mi cabeza, ¿viste? Bien. Porque por un lado, claro, siempre es atractivo esos actos de humildad y de respeto donde alguien reconoce una trayectoria, una trascendencia, le da el valor que tiene a una banda como Los Redondos, a una letra como Jijiji y a una actualidad que tiene esa canción, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado es en el Lollapalooza, ¿no? Para mí es el diablo personificado el festival en términos de experiencia rockera, ¿no? Pero yo creo que también los tiempos, pensando, digo, una banda como Los Redondos que resignificó la idea de rock desde los sótanos hacia los estadios, ese arco narrativo de Los Redondos es increíble también e inexplicable. Siempre fue desde la independencia, ¿no? Entonces, que caiga en el corazón del centro corporativo, de los movimientos y negocios que destruyen el rock como experiencia, que ahí mismo se escucha Jijiji, me genera como mínimo ruido, ¿no? Como mínimo. Pero sí lo valoro que cualquiera que escuche esa canción y después diga e investigue y llega a Los Redondos y vaya un poquito más antes y después termine en los Beatniks, leyendo a Kerouac o a Burroughs, me parece como una locura, ¿no? Y diga, uy, por ahí puedo vencer al sistema desde adentro, Harry, ¿no? Pero digo, si algo de eso sucede me parece genial, pero por supuesto estoy como amante de los sótanos, el mal olor y los problemas de electricidad, estoy, no sé, desprecio a los festivales de música que tienen el corazón del Lollapalooza, ¿no? Hay algo ahí que no puedo conectar con ese tipo de vivencia colectiva, que por supuesto también es un target ABC1, o sea, no es una experiencia knack and pop, ¿viste? No es cool. Claro. No me siento representante de gente demasiado blanca. Claro. Deberías ir al festival de Harlem, ¿viste? En el 69. Claro, era una cosa así. Nosotros teníamos muchas ganas de charlar con Walter. Cuando lo contactamos enseguida nos dijo que sí. Tuvimos que cambiar el sábado, pasarlo para y no tuvo ningún problema. Más que agradecidos por esta charla. La pregunta es, ¿qué tenés que hacer cada 15 días? Digo, te podemos romper las bolas, no sé. Le pagamos el poder hablar de este tipo de cosas. Le pagamos el pasaje en tren, que está buenísimo. Claro, y si andás por Mar del Plata a presentar un libro, esta es tu casa. Más que bienvenido. Tomar mate con bizcochos, sos bienvenido. No, buenísimo, les agradezco un montón. Y la verdad verdadera es que siempre es un placer hablar con gente que de verdad le gusta cosas que hoy son anacrónicas, ¿no? La música, los libros, las películas, ¿no? Hoy que estamos en una época totalmente Instagram, como este festival, que es un festival Instagram, no es un festival de rock, o de música, pero disfruto muchísimo siempre eso, ¿no? Cuando hablas con gente que sabes que todavía vibra, por usar una palabra actual, en una sintonía de eso, ¿no? Como que todavía hay cosas que importan, los libros, las músicas, las películas. Totalmente. Walter Lescano, pasó por Rocografía, donde vayan a una librería, busquen esos libros, pregunten por Walter Lescano, cualquier cosa escrita por él es alucinante. Gracias, Walter, por pasar por acá. Mil gracias. Toda la suerte con el programa, gran año. Aguante. Igualmente, gracias.